Ingresamos a la página del SAT, el sistema nos muestra información prellenada. En caso de errores en la información precargada, deberá modificarlos por fuera, es decir, en los pagos provisionales o en la nómina, se alimenta la información faltante, enviamos con la FIEL, nos genera acuse de recibo, línea de captura, y en su caso efectuamos el pago. Ahí está el flujograma para cumplir con la obligación. Revisar la FIEL, revisar la correcta presentación de los pagos provisionales, investigar la adecuada expedición de los CFDI de nómina. Ahorita hacemos eso. Consultar los distintos tipos de CFDI emitidos y recibidos, compulsar y en su caso conciliar la información contenida en los estados de cuenta bancaria contra los CFDI de ingresos, egresos emitidos, revisar la información de los registros contables. Entonces, yo voy a entrar al aplicativo, pero les platico rápido. El aplicativo está conformado por dos secciones. Primero, la fiscal. Segundo, la contable. En la fiscal vamos a tener 5 apartados. El de los ingresos. Ojo, ingresos fiscales. ¿Sí? Podrá coincidir con los contables, pero no es necesario que coincida. Ingresos fiscales. Deducciones fiscales, deducciones autorizadas. Determinación del impuesto. Cantidad a pagar. Y cifras informativas. CUCA, CUFIN, UFIN, PTU. Entonces, el apartado fiscal se conforma por 5 apartados. La sección fiscal por 5 apartados. Ingresos, deducciones, determinación, cantidad a pagar y cifras informativas. Todo fiscal. Ingresos fiscales, deducciones fiscales, determinación del impuesto sobre la renta, el impuesto que te sale a pagar o a favor y los datos informativos. En el apartado contable vamos a tener, en la sección contable vamos a tener 3 apartados. El balance general, el estado de resultados, ya no pide el estado de flujo de efectivo ni el estado de cambios en el capital. Nomás pide balance general, estado de resultados y la conciliación contable fiscal. ¿Sí? Esos son los apartados, las secciones. Entonces voy a la página del SAT. Empresas. Declaraciones anuales. Presenta tu declaración anual, personas morales, régimen general, ejercicios 2019 y posteriores. Esta liga iniciar y aquí ingresamos. Voy a ingresar como les comentaba, se puede entrar con la FIEL o con la contraseña. En este caso,
yo estoy entrando por contraseña o con la fiel. Entonces le doy a enviar, que es ingresar. Ahí está. Declaración anual personas morales, contribuyente, bienvenido, presentar declaración. Ahí está, elegimos el ejercicio, en este caso el 23, periodo elegimos del ejercicio, tipo de declaración normal, y nos hace 3 preguntas. Primera pregunta, ¿estás obligado a dictaminar estados financieros en términos del 32A? Yo les sugiero que revisen estas disposiciones, pero estamos hablando de una cantidad fuerte de ingresos. Por lo tanto, no, le digo que no. Luego me pregunta, ¿optas por dictaminar? Le digo que no. ¿Y estás obligado a la DICIF? Le digo que no. ISR personas morales está palomeado por default y esto yo lo palomearía si la empresa tuvo ingresos de paraísos fiscales. En este caso es un no, entonces nada más ISR personas morales, le doy siguiente. Ahí ya está preparando la plataforma para que podamos acceder o accesar a tanto a la sección fiscal como a la sección contable y a cada una de las pestañas de estas 2 secciones. Entonces ahorita nos va a avisar la fecha de corte, tanto de los ingresos como de la nómina. Y si es que presentamos pagos provisionales, complementarios, declaración anual, etcétera. Entonces ahí está cargando la información. Les quiero, en lo que avanza, les quiero comentar. Una parte muy importante en la declaración son los ingresos fiscales. Ahí sigue cargando, miren. Una parte muy importante en la declaración son los ingresos fiscales. La mayoría de ellos, la mayoría de los ingresos fiscales se tuvieron que declarar en los pagos provisionales. ¿Sí? Y solo algunos en la declaración anual. Es decir, hay ingresos que solo se acumulan en la declaración anual, en los provisionales no, pero la mayoría se acumula en los provisionales. Entonces ahorita regreso a estas notas. Para el prellenado de tu declaración, ya estoy en el aplicativo, el SAT cuenta con la siguiente información. Pagos provisionales y entero de retenciones con fecha de corte 31 de enero del 24. Precarga de la declaración anual mediante inmediata anterior, no existe. CFDI de nómina con fecha de corte, no existe. Bueno, ahorita voy a entrar a una que sí tiene información. Entonces le voy a aceptar. Y tenemos las 2 secciones, los 2 apartados. ISR y el apartado contable que se llama estados financieros. Entonces, apartado contable, también llamada estados financieros. Voy a entrar al tema del impuesto sobre la renta personas morales, ISR personas morales, para mostrarles que nos pide, si se fijan, yo estoy entrando sin ningún problema, ¿sí?
Ahorita se está retrasando el acceso, el cambio de sección porque estamos en videoconferencia, pero normalmente es rápido. Normalmente es rápido. En una videoconferencia se consumen muchos datos de internet y entonces pues ya nos quedan muy pocos datos para estar intercambiando con la página del SAT. Además, la capacidad del equipo disminuye, la memoria, etcétera. Por eso se alenta, ¿sí? Pero normalmente es más rápido. Fíjense aquí, pueden ustedes ver las 5 secciones: ingresos, deducciones autorizadas, determinación, pago y datos adicionales. Ahí están las 5 secciones. Aquí me dice que espere. Entonces, ingresos, deducciones autorizadas, determinación, pago y datos adicionales. Estos que les puse acá: ingresos, deducciones, determinación, cantidad a pagar y cifras informativas o datos adicionales. Ojo, partimos de los ingresos. No puedo pasar a las deducciones si no tengo los ingresos debidamente llenado el aplicativo o la sección, ¿sí? Entonces, aquí me dice tienes 4 pendientes. ¿Cuál? Ingresos exentos o no acumulables, ingresos nominales, ajuste anual por inflación, ingresos que solo se acumulan en la declaración. Yo ahorita le voy a dar 0000 para que ustedes vean lo siguiente: sin ingresos exentos, sin ingresos no acumulables, ya está el primero. Me dice, ahora tienes 3 pendientes. Ingresos nominales, le digo que 0. Ahí está. Ya, me dice, tienes nomás 2. Tienes ingresos, ajuste anual por inflación. La determinación corresponde a un ejercicio menor de 12 meses. Sí, le voy a decir 0. Inicio de operaciones enero. Aquí 0, aquí 0. Y luego, ¿tienes ingresos que solo se acumulan en la declaración anual? No. Bueno, deducción, ya me permite pasar a deducciones autorizadas. Deducciones autorizadas. Aquí me dice, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 pendientes. No puedes pasar a determinación si no me has llenado estos 6 pendientes. De estos 6 pendientes, uno está prellenado, que es la nómina. Ahí nada más tendría que detallar cuánto de esa nómina es deducible o no deducible, que en este caso es 0. Pero en la nómina nada más detallar esa información y capturar otro tipo de deducciones como combustibles, compra de mercancías, costo de ventas, etcétera. Entonces, ahorita vamos a ingresar, sigue trabajando el aplicativo en el tema de las deducciones. Ahí vamos, aquí está, mire, tiene 6 pendientes. Entonces ya les mostraba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahorita regreso al tema de los ingresos. Dice, una parte muy importante en la declaración son los ingresos fiscales. La mayoría de ellos se tuvieron que declarar en los pagos provisionales. Solo algunos en la declaración anual. Ustedes vieron que me preguntó, ¿tienes ingresos que solo se acumulan en la declaración anual? Yo le dije que no, en la sección de ingresos. ¿Sí? Entonces, aquí, ahorita les voy a mostrar una con información. Sueldos, salarios, capturar. No me permite capturar nada, solamente indicarle cuánto es deducible y cuánto no es deducible. Entonces le digo capturar 0, 0. También indicarle de asimilados, si es que pagué, esta empresa no pagó asimilados, pero si es que pagó, ¿cuáles asimilados no son deducibles? 0, 0, 0. Ya está aquí. Monto de la mano de obra a aplicar en costo de lo vendido, 0, 0. Cerrar. Ya nomás me quedan 5 pendientes. Gastos, aquí donde dice gastos es donde capturo los gastos. Por ejemplo, aquí le tengo que decir de lo que timbré en la nómina, cuánto es de anticipo, rendimientos, pues 0. ¿Cuánto fue de viáticos? 0.
Honorarios pagados a persona física de honorarios o reciclo, cero. Honorarios pagados a arrendamiento, arrendamiento pagado a personas físicas, cero. Y aquí en agregar le digo, no tuve gastos, guardo, cierro y ya está. Ya me quedan 4 pendientes. Deducciones relacionadas con la nómina, cero. A ver. Agregar, sin gastos relacionados con la nómina. Cerramos, ya está. 3 pendientes. Deducción de inversiones, que son los activos fijos. Yo ahorita aquí le voy a poner cero. Nada más quiero pasar de ventana. Y 2 pendientes, costo de lo vendido. Ya está. Deducciones autorizadas, nada más indicarle si tengo facilidades administrativas. Le voy a decir que no. Y ya me permite pasar a la determinación. Aquí es donde hace el cálculo. Tanto de ingresos menos tantos de deducciones, base del impuesto por la tasa del impuesto cero y nos pide alguna información adicional como por ejemplo PTU pagada en el ejercicio. Ahí pueden ustedes ver el cuadrito rojo donde nos está pidiendo que le informemos cuánto fue la PTU pagada en el ejercicio. Igual más abajo, pues impuesto acreditable pagado en el extranjero. Si es que no lo tuvo, se le tiene que indicar cero, pero ahorita desglosamos la información. Pero si se fijan, de ingresos, deducciones, determinación, pago. En pago nada más nos va a indicar la cantidad que aquí se determinó. Entonces, fíjense, ingresos acumulables cero, deducciones autorizadas, utilidad fiscal de PTU, PTU pagada en el ejercicio, cero. Luego, impuesto acreditable pagado en el extranjero, no, pues no es el caso, modifico aquí. Origen propio, cero. Ya está, cierro. Último aquí, ¿te autorizaron a aplicar un coeficiente de utilidad menor? No. Y ya puedo pasar al pago. En el pago nada más nos pone la cifra a pagar, en este caso fue cero, y nos vamos a la pestaña de datos adicionales para capturar la información que ahí nos pide, que tiene que ver con eso que les comentaba, CUCA, CUFIN, UFIN y el tema de la PTU, que se determinaría del 2023 y que se tendría que pagar en mayo del 2024. Regreso, entonces, una parte muy importante en la declaración son los ingresos fiscales. La mayoría de ellos se tuvieron que declarar en los pagos provisionales. Solo algunos se declaran hasta la anual. Ahorita les voy a decir cuáles son. Sí. Buenos días, contador Rosalba. Un saludo hasta Gómez de Palacio Durango. Gracias por estar aquí. Miren, ya está, puedo pasar a datos adicionales y ahí nos pregunta si estamos obligados a calcular y pagar la PTU. Le voy a decir que sí. ¿Deseas que se determine el cálculo automático de la PTU? Le voy a decir que sí. Me queda cero. PTU generada durante el ejercicio. Me pide que le indique si apliqué deducción inmediata de inversiones. Le digo cero. Luego nos pide información de la CUCA, CUFIN. ¿Cuentas con algún esquema reportable? No. ¿Te dedicas exclusivamente a la generación de energía proveniente de fuentes renovables? No. Y ya nada más me faltan la CUCA y la CUFIN. Capturar, saldo inicial de la CUCA, le voy a poner 100,000. Aportaciones de capital cero, primas netas por suscripción de acciones cero,
reducciones de capital 0, resultado 100,000 y saldo actualizado se actualiza conforme a índices de diciembre a diciembre. Le voy a poner 105,850. Ya está. Y la CUFIN, capturar, resultado del ejercicio 0, ISR del ejercicio pagado en los términos del artículo 9, 0, importe de las partidas no deducibles 0, monto restante de la utilidad fiscal neta 0, disminución de acreditamiento del ISR pago por dividendo 0 y diferencia disminuir el saldo de CUFIN 0. Luego aquí, esa es la UFIN. Y luego aquí la CUFIN, saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta actualizado, le voy a poner 850,000, dividendos, utilidades percibidos 0, ingresos, dividendos, utilidades sujetos a refipre 0, dividendos, utilidades pagados con las utilidades distribuidas 0 y utilidades distribuidas producción de capital 0. Me quedan mis 850, cierro, ya está. Ya tengo los datos adicionales que básicamente son 4. CUCA, CUFIN, UFIN y PTU. Y le doy guardar y diría que ya me puedo pasar al apartado financiero o al apartado contable. En el apartado financiero vamos a encontrar dos estados financieros nada más. El balance general y el estado de resultados, que esa es información contable. No tendría que coincidir, por ejemplo, con los ingresos o con las deducciones. Hay cambios. O sea, no tiene que coincidir. No se asusten si no coincide. Es más, lo normalito es que sea diferente, lo contable y lo fiscal. Por eso vamos a tener una tercera sección que se refiere a la conciliación contable fiscal. Aquí me dice, ya llenaste lo del impuesto sobre la renta, no te sale nada. ¿Sí? Y ahorita voy a entrar al apartado de estados financieros. Entonces, como una parte importante, elemental, son los ingresos fiscales, y como una parte muy fuerte o importante de esos ingresos viene de los provisionales, entonces necesitamos revisar los provisionales. Voy al apartado de estados financieros. Miren, situación financiera o balance general, resultados o estado de resultados integral y la conciliación. Aquí trae información del 22. En este caso no trae nada, pero una normalita es que traiga información del 22 y de dónde lo saca el SAT, de lo que presentamos el año pasado. ¿Sí? Entonces, el año pasado también nos pidió estados financieros. Entonces, aquí donde dice ejercicio 2022, ya trae información precargada del 22, que se puede modificar desde aquí. Por ejemplo, aquí me dice, miren, efectivo y equivalentes de efectivo, del 2022 no traes nada, pero yo le puedo decir que sí. Entonces, voy aquí donde dice capturar y le digo agregar. Efectivo y equivalentes de efectivo nacionales, del 23 son 85,000 pesos y del 22 sí traigo, del 22 sí traigo 78,900. Le doy guardar, cierro y miren, ya me puso cifras en el 22. Desde aquí podemos modificar la información del 22, pero no es lo recomendable porque no le va a coincidir al SAT con lo que tiene y que presentamos el año pasado. Por lo tanto, si no coincidiera la información del 22, la que tenemos hoy, la actual, con la que tiene el SAT, entonces el consejo es que primero se presente una declaración complementaria de la declaración anual del 22, se corrijan esos saldos, se presente la declaración y nos esperemos a que el SAT actualice para que ya aparezcan los datos precargados correctos en la columna del 22. ¿Sí? Bueno, cada campo es un pendiente, aunque sea 0 le tengo que poner. La ventaja es que ya no me exige que ingrese directamente al campo. Por ejemplo, si en instrumentos financieros de negociación no tengo nada, ni el año pasado ni este, pues simplemente le digo aquí sin datos
aquí, y prácticamente me va a quitar el pendiente de esta fila. Entonces le voy a decir aquí, sin datos, y vean, ya está. No necesito ingresar para ponerle 00. Ahora, yo voy a decirle aquí que todo es sin datos para pasar al estado de resultados. Pero fíjense, tengo activo a corto plazo, activo a largo plazo, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo y capital contable. Entonces voy aquí a decirle 0. Aquí arriba también para que me lo cuadre. 0, 0, 0, 0, 0. Pasivo a largo plazo. Trae su también para las notas. Acuérdense que las notas no son obligatorias aquí en el aplicativo, pero en caso de ponerlas, ¿qué información colocamos? Pues lo que tiene que ver con el detalle de algunas cifras. Por ejemplo, en esta de aquí, efectivo y equivalentes de efectivo, aquí en la nota yo le pudiera detallar al SAT, tanto es en caja, tanto es en bancos, tanto es en centenarios, etcétera. Entonces voy al capital contable. Entonces miren, mientras no haya concluido todos los pendientes aquí, no me permite pasar al estado de resultados. Aquí me dice tienes 2 pendientes, me voy para abajo. Aquí está, son 2, 1 y 1, le digo nada y ya está. Me permite pasar al estado de resultados. En el estado de resultados también trae información del 22 que podemos modificar desde aquí, pero no se los aconsejo. Yo les aconsejo que mejor lo tomen se metan a la declaración anual del 22, la modifiquen, la presenten, se esperen a que precargue la información. Entonces, consejo, esta semana que viene, ya dijimos que vence el 1 de abril. ¿Ok? Vence el 1 de abril. Entonces tenemos 1, 2, 3 semanas, 3 semanas más un día. Entonces, consejo, ocupen esta semana que viene, es decir, hoy estamos a 8. A partir de ahorita que terminemos el curso, hasta el 15, ocúpenla para presentar sus complementarias. Es más, preséntenlo si les es posible el fin de semana. Para darle chance al SAT a partir de lunes a que precargue o que actualice el aplicativo. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, a partir del 15, ya empezar a llenar con los datos del 2024. Ahora, de 2023. Ahora, si no tienen que modificar, presentar complementarias, revisar la nómina, etcétera, pues entonces ya hay que empezar a llenar. ¿Sí? Entonces, aquí en el estado de resultados también nos pone información del 22. La información del 23 nos la pide en varias columnas, partes relacionadas, partes no relacionadas. Y ya hace la suma. Si yo digo acá, por ejemplo, partes relacionadas, le puedo decir 1 peso, partes no relacionadas otro peso, y aquí en importe nos va a poner 2 pesos. Y luego, aquí sería 2 pesos, y luego aquí la del 22. Entonces, igual, si aquí traigo información errónea, la puedo modificar desde aquí, no se los aconsejo, porque si no, no le va a cuadrar al SAT con lo que tiene en el 22. Entonces me voy aquí donde dice capturar, me está pidiendo los ingresos netos, ya aplicando las devoluciones, los descuentos, las bonificaciones, pero contable, ¿ok? Porque fiscalmente las devoluciones y demás pues operan como una deducción. Entonces, total de materiales, entonces me voy aquí a capturar. A ver, dice Mario, un saludo Mario hasta Oaxaca. ¿Esta opción sin datos es para valores en ceros o cuando no se tiene ese rubro en el catálogo de cuentas de la empresa? Cualquiera de las dos
porque resulta que tú dices, oye, por ejemplo, ingresos netos, sin datos. Bueno, la primera opción que tú dices, oye, no manejo el rubro, pues sin datos, pero igual a ponerle cero, oye, pues ambos están en ceros, pues sin datos. Entonces, aquí tú en la nota, tú puedes ponerle, o sea, aquí tú pones, y aquí en la nota, si es que le vas a poner ceros, aquí en la nota no tuvo ingresos, etcétera, o simplemente sin datos. Cualquiera de las dos opciones. Si tú me preguntas, en estricto sentido, el deber ser es cuando no maneja los rubros, ¿sí? En estricto sentido, el deber ser. Pero no hay que meternos tanto al tema de las NIF, porque pues hay quien opina que las NIF son obligatorias en materia fiscal, lo cual no es cierto, no es cierto, a pesar de que hay una regla miscelánea que hace mención a la NIF, pero ahí no dice me aplica las NIF. Es obligación que aplique las NIF, sino cuando habla de el envío de la información contable, dice, pues es la que siempre haces, esa es la que tú me vas a mandar. No quiero que hagas una contabilidad especialmente para mandármela, la que siempre haces, conforme al marco normativo que apliques. Entonces, si ustedes me preguntan, oye, ¿es que el SAT está aplicando las NIF? No, no es cierto tampoco. Tan es así que estos formatos no están apegados 100% a la NIF. Entonces, en un deber ser es que le digamos sin datos cuando no manejamos los rubros. Y si sí manejamos los rubros y no tenemos cifra, le pongamos ceros. Pero si igual le manejamos sin datos, es lo mismo, porque cero es la ausencia de valor. Entonces, en ese caso, no habría problema. Entonces, aquí igual yo le voy a dar a todos para que ustedes vean cómo paso a el de la conciliación. Aquí me pregunta utilidad básica por acción, número de acciones. Aquí le voy a poner 100 y la utilidad básica por acción 0. Y ya me permite pasar a la conciliación. En la conciliación parto del resultado contable, le sumo partidas, ingresos fiscales, le resto deducciones contables, le resto, ingresos contables, le sumo deducciones contables, le resto deducciones fiscales y llego a la información del resultado fiscal. Buenos días, Fabiola. Un saludo hasta la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente en actualizar los datos? Fíjate que ahorita a nosotros nos ha tardado 2 días, a lo más 2 días, pero acuérdense ustedes que es decir, si hoy le hago alguna modificación, me espero sábado, domingo y el lunes, en el transcurso del lunes ya está, porque incluso los días inhábiles igual los utiliza el sistema para cargar información. El sistema está trabajando las 24 horas. Pero acuérdense que entre más vamos avanzando al final, más personas están haciendo lo mismo y el sistema se empieza a alentar, ¿sí? Entonces, es probable que la próxima semana ya se tarde más tiempo. Oye, ya pasó toda la semana y no me ha actualizado. El año pasado tuvimos casos de hasta 15 días que se tardaba en actualizar la información. Entonces, hoy los cambios que hacemos se tarda a lo más 48 horas más el día de hoy. O sea, hoy más 48 horas. O sea, diríamos que 2 días y fracción. ¿De acuerdo? Pero pudiera que, de hecho no pudiera, con toda certeza, conforme vayamos a acercarnos al vencimiento, se va a hacer más lento la precarga. Entonces, conciliación contable fiscal, partes del resultado contable, luego le suman los ingresos fiscales no contables, le restas las deducciones contables no fiscales, le sumas, le restas las deducciones fiscales no contables y le restas los ingresos contables no fiscales para que llegues hasta el resultado fiscal. Entonces, ahorita vemos esto del resultado fiscal. Aquí igual le voy a marcar para que ustedes vean que cerramos el proceso. Y ahorita nos vamos a los números. Ahí está. Entonces ya le doy guardar. De hecho, al cambiarme de sección, el sistema
automáticamente guarda, pero por si las moscas, ¿no? Le damos guardar. Ojo, si ustedes empiezan a llenar y no terminan y se salen, el sistema les guarda ese avance siempre y cuando hayan concluido el formato. Ejemplo, si yo empiezo a llenar el estado de situación financiera, el balance general,